Hola chicas, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien y hoy les traigo mi parte favorita que es el haul de noviembre y como ustedes saben fui a mi tienda favorita que es Ulta. Quería compartir con ustedes lo que compré y sobre todo quería como que introducirle una nueva línea que me tiene, oh my god, enloquecida porque es de muy buena calidad para lo económico que es. Y bueno, ya estuve comprando algunas cositas de esa marca. O sea, en realidad todo lo que compré es de esa marca porque quiero como que presentárselo a esas personas que apenas están empezando, así como yo. Pero a mí me encanta el maquillaje y esta marca no es de aquí, esta marca es de UK y esta es la marca que se llama Makeup Revolution y hoy compré 2 paletas de sombra, 3 labiales y un rubor y se los quiero enseñar, quiero compartir con ustedes esta nueva marca. Estas son las 2 paletas que compré. Miren la marca, se llama Makeup Revolution y esta yo la compré en Ulta. Y esta me salió en $15 cada una. Y compré estas dos porque traen diferentes colores. Y cada paleta trae 32 colores. Que hacen un total de 64 colores. Así que vamos a empezar. Y sobre todo me encanta el paquete. El paquete es súper cool. Se ve así como que súper elegante, no sé, nada así económico, chimbo diríamos nosotros en Venezuela. Y miren qué bellos los colores, chicas, o sea, me encanta y sobre todo me gusta porque son súper suaves, pueden ver, son súper suaves de aplicar. Lo que sí me di cuenta es que los que son escarchados, como pueden ver, no pigmenta tanto, pero los demás me encantan porque pigmentan bastante y eso es lo que más me gusta. Miren cómo pintan negro. ¿Okay? Y esta es la paleta Affirmation. Me encantan los colores porque yo creo que cualquier mujer debe tener una paleta de sombras colores neutros, o sea, nude. Y esta es la segunda paleta. Y esta se llama Mermaid Forever. Ya vamos a mostrar el color. Los colores que trae. Miren cómo vienen. Y estos son los colores que trae esta paleta. Bueno, algunos se parece que sí, el negro y eso, pero de resto me parece que están súper bien. Y vamos a ver cómo es. Miren cómo agarra el color, o sea, los colores son súper bellos. Vi que este lila que está por aquí no pinta tanto, pero sin embargo está súper lindo. Me gusta porque son súper suaves. Por tan solo $15 me parece una paleta espectacular y perfecta. Y bueno, chicas, lo otro que compré fueron estos labiales. Pueden ver aquí. Estos labiales me encantan. Y son mate, pero ellos también tienen los que son de gloss, los que son lip gloss. Pero a mí no me gustan esos, como ustedes saben, porque yo odio tener algo pegajoso así en mi boca, lo odio demasiado. Entonces compré esto. Me encanta, chica, el paquete como vienen. Y estos labiales me costaron, ¿qué? $5 cada uno. $5 y miren qué bello el paquete, es como así, muy elegante. Nadie pensaría que esto cuesta $5. Así que vamos a empezar. Vamos a mostrar los colores.
Y este fue el que saqué. Que por cierto, chicas, ese es el que cargo puesto. Déjenme mostrarles. Miren el color. Qué bello. El lipstick. Y este es el color Rebel. Y está súper espectacular, es el que yo cargo puesto. Vamos con el siguiente. Y el siguiente color es este. ¡Wow! No lo había probado. O sea, miren qué bello es. Color. Y este se llama You Took My Love. Pueden ver aquí. Ok, vamos con el siguiente. Y es un rojo. A ver qué tal es. Miren el color, qué bello. Y este es la cajita y este se llama Attract. Chicas, y estas pinturas de labio me encantan porque son mates y la verdad que todas mis pinturas de boca han sido que si Maya o NYX, que es NYX. Y la verdad que he utilizado las de NYX porque me parecen súper económicas. Pero hablando de calidad, no me gusta mucho porque cuando son mate, te queda así como que la boca súper tiesa, o sea, como que no la puedes mover. En cambio estas, si pueden ver, es súper, o sea, puedo mover los labios. Y sobre todo creo que es waterproof, no se quita con el agua. Y puedes comer todo lo que tú quieras y no se te va a quitar. Puedes darle hasta un beso a tu novio y tampoco se te va a quitar. Me encantan estas pinturas de labio y sobre todo el precio de $5. Y lo último que compré fue, chicas, este rubor. Y este rubor es mate. A mí me gustan los rubores mates, no un rubor que tenga brillante. Y sobre todo me gusta este porque es súper suave y pigmenta bastante, si pueden ver aquí. Yo tenía uno que era de la marca NYX y bueno, ese tenía brillante, no era mate y la verdad no me gustó mucho porque no pintaba nada, o sea, ni siquiera, o sea, veía la escarcha. Entonces decidí comprar esta y esta solo me costó $5. Bueno, chicas, esto fue todo por hoy. Este fue mi compra de este mes. Espero que les haya gustado mi videito y que si compraron esta marca y lo probaron y de verdad les gustó, déjenmelo saber. No olviden por favor hacerme cualquier tipo de preguntas o comentarios en la cajita de abajo y por supuesto suscribirse a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. No, baby, I can't do it. Hola chicas, bienvenidas una vez más.